Recapitulando lo que hemos visto hasta ahora, hemos creado clases, esas clases han representado tablas, hemos agregado esas tablas desde el Application DB Context directamente a la base de datos a través de un migration, a través de un update database. Hemos modificado las clases existentes para modificar las estructuras de las tablas. Hemos hecho uso de los data annotation para modificar el comportamiento de las columnas. En las tablas hemos creado relaciones uno a mucho, mucho a muchos, de forma explícita y de forma implícita. Ahora bien, estamos en la era de la información, no en la era de la data. Para que una data sea útil, debe ser accesible de forma eficiente y oportuna. Mientras la tabla de clientes continúe creciendo, vamos a necesitar poder acceder a esa información de forma precisa y de forma eficiente. La única forma de lograr un comportamiento eficiente en una base de datos es a través de los índices. Si no tienes conocimiento de los índices y cómo funcionan, pues te recomiendo que veas el curso de fundamentos de base de datos utilizando SQL Server. Para estos fines, los data annotation a nivel de entidades o de esta clase no se pueden modificar para incluir índices. Esto se puede hacer a través de haciendo una sobreescritura, un overriding de un método del DB Context. Entonces, en el Application DB Context vamos a hacer un public override de una propiedad. ¿Ok? Ya el sistema de Visual Studio 2022 tiene un intelligence muy avanzado y él entiende que si yo hago otro override debe ser del método create. Mi nombre es Nicolás Rodríguez y si estás en mi canal quiere decir que estás buscando la forma de llevar tus habilidades de ingeniería de software al siguiente nivel. Si no te quieres perder ningún contenido, ayúdame a ayudar a otros y suscríbete. Sí, ahí, dale ahí y suscríbete. Entonces, este método yo lo modifico utilizando base on creating, ok, y le digo model builder punto entity, le paso la clase a la que yo le quiero indicar el índice, ok. Hago una expresión lambda, ok. Email is unique, diciendo que yo voy a crear un índice por la columna o propiedad email y que va a ser unique, indicando que yo no voy a tener más de un cliente que tenga el mismo email. Ok, yo puedo crear otra propiedad en la misma tabla de clientes, ok, pero esta propiedad, utilizando la expresión lambda también, name is clustered, indicando que esto debe estar organizado a nivel de índice. De nuevo, si no tienes conocimientos previos del manejo de los índices y de los diferentes tipos, pues te recomiendo que veas el curso de SQL, fundamentos de base de datos con SQL Server. Entonces, estos índices, índices as index en la tabla, la columna de nombre, para hacer eficiente la búsqueda tanto por el email como por el nombre, ya que los índices en la tabla primaria, ya que los primary key de las tablas vienen por default con un índice. O sea, si yo puedo buscar el cliente por el ID, por el nombre y por el email. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer una actualización del modelo.
y vamos a crear una migración. Index update. Empieza a generar el archivo de migración. Siempre que usted haga un cambio en el modelo, debe crear una migración para tener un control en caso de que usted necesite hacer un rollback. Y luego aplica esos cambios en la base de datos. Entonces, fíjese que en la migración, a pesar de que yo no modifiqué la clase como tal, pero hice la modificación en el onCreated Application DB Context, estos cambios se van reflejando a nivel de la migración. ¿Ok? Entonces, verifico primero que esos índices no existen. Yo voy a la tabla de clientes y voy a índices. Veo que solamente tengo el índice en el primary key de la tabla de clientes. ¿Ok? Ahora yo voy a modificar haciendo un update database para que se apliquen los cambios que yo creé en esta última migración. Se creó en build correcto y aquí dio un error en la tabla de index porque tengo más de un índice cluster en la base de datos. Entonces yo puedo un remove migration para que se remueva la última migración que yo realicé. Y aquí yo le voy a decir que cluster false, indicando que este índice no es clusterizado. Ok. Regresamos a la migración. Le voy a decir que me haga un update, una migración nueva con el mismo nombre porque ya yo la removí. Ok. Entonces se va a generar un nuevo archivo de esa migración. Ok. Si voy aquí, ahora sí me dice que los índices no están clusterizados y actualizo mi base de datos con un update database. El build se creó de forma correcta. Ahora está aplicando esa migración a la base de datos. Se aplicó de forma correcta. Si yo actualizo el folder de índices en la columna, en la tabla de clientes, pues veo que me creó los nuevos índices. Y esa es la forma en la que usted puede manejar los índices de las tablas que usted está creando desde las clases. Esto es sumamente importante porque he contratado programadores senior que según su currículum tienen 5 o 10 años trabajando y no tienen ni idea de cómo trabajar con los índices en la base de datos. Cuando eso llega a la mano del administrador de base de datos senior, se encuentra con esas barbaridades. Entonces es importante que usted desde el inicio planifique cómo se va a hacer acceso a esa data para que su consulta y su sistema no se vaya poniendo lento con el paso del tiempo. Y ya el mantenimiento de los índices, pues eso le toca al administrador de las bases de datos. Hasta aquí la creación de los índices en el Entity Framework.